He titulado esta presentación Modificaciones en la variante Omicron de SARS-CoV-2 con posible efecto en el escape de la respuesta inmunitaria. Para recordar un poco de la anatomía de este virus, es un virus de RNA de cadena sencilla, de alrededor de 27 a 32 kilobases, que tiene varias proteínas no estructurales y estructurales. De entre estas proteínas tenemos a la nucleocápside, aquí tenemos a la glicoproteína de membrana, tenemos a la proteína de la envoltura y tenemos de manera muy importante esta proteína de la espícula, que le da esta forma de corona, como los picos de la corona, y que le permite al virus unirse al receptor para poder entrar a las células e infectar al organismo. Entonces, estas moléculas van a ser reconocidas por el sistema inmune de los individuos y estas moléculas les denominamos de esta forma antígenos o patrones moleculares asociados a patógenos que van a ser reconocidos por el sistema inmune innato, principalmente a través de receptores de reconocimiento de patrón. Entonces, esta es parte de la ecuación para adentrarnos en lo que vamos a platicar sobre Omicron. ¿Cómo se adquiere la inmunidad para la infección? Tenemos aquí en esta caricatura representada la respuesta inmune innata con las células dendríticas que van a ser de las principales que captan los antígenos y también en este caso los derivados, los que acabamos de ver, derivados del virus, para la presentación de fragmentos de estos virus, por ejemplo el SARS-CoV-2, a través de las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 a las células TCD8 positivas o a través de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad clase 2 a las células TCD4 positivas. A su vez, van a producir citocinas muy importantes para activar esta respuesta inmune celular y que va a ayudar a que las células B, que van a reconocer también fragmentos del virus, algunas de estas moléculas de las que acabamos de mencionar, para que estas células B se puedan diferenciar a células productoras de anticuerpos, que su misión va a ser neutralizar al virus. Entonces, como un resumen de cómo es esta respuesta inmune contra el SARS-CoV-2, lo que se ha aprendido y hemos aprendido aquí en el instituto es que hay la infección y esta respuesta inmune innata inicial es muy importante para, por un lado, ayudar a controlar la carga viral y por otro lado, como ya lo vimos, estimular la respuesta de linfocitos T y de anticuerpos. Aquí es fundamental la inmunidad innata mediada por interferones tipo 1 que genera, está correlacionada con una protección contra este virus. Estos son los casos ambulatorios, la persona se enfermó, resuelve la infección, genera una respuesta inmune eficiente y son casos ambulatorios o leves. ¿Qué pasa con los casos graves o críticos? La respuesta inmune innata no es muy eficiente, hay alguna deficiencia en la respuesta de interferones o alguna de las vías de interferones o anticuerpos antiinterferones, deficiencias en receptores tipo TOL, en fin, hay varias causas que generan que no se controle la carga viral, esta se sigue elevando, la respuesta inmune innata se prolonga y se eleva, generando una inmunopatología, y hay una leucopenia a expensas de linfocitos T muy importantes que genera estos cuadros graves y críticos. La respuesta de anticuerpos es en magnitud similar a en un caso ambulatorio, sin embargo, la calidad de estos anticuerpos no es la óptima.
Una vez que las personas resuelven la infección, que se genera protección aproximadamente en el 80% de las personas que se recuperan. Eh, eh, con, no todas van a generar protección completa y algunas se van a poder infectar nuevamente. Esto hay que considerarlo también para esta plática. Y para esto es cómo se genera la inmunidad en una persona y a nivel de población, mientras más personas se recuperan de la infección, pues se va generando esta inmunidad de grupo. Pero eso es muy lento, tarda mucho y en el camino muchas personas mueren. Y eso es lo que vivíamos antes con otras epidemias, cuando no había vacunas. Pero la vacunación, afortunadamente, nos ha ayudado para acelerar esta generación de la inmunidad de grupo y es el método más ético para acelerar el que la población esté protegida contra este tipo de infecciones. Al mes pasado teníamos 329 vacunas contra COVID en desarrollo, 111 en fases clínicas, y básicamente todas ellas se fundamentan en utilizar la proteína S que mencionamos para generar anticuerpos neutralizantes que eviten que el virus pueda unirse a su receptor. Esto es también para considerar en lo que vamos a platicar. Pero esta inmunidad, con el tiempo hemos visto que va disminuyendo. Y aquí tenemos la inmunidad, como ya vimos, está compuesta por diferentes ramas del sistema inmune. Aquí tenemos un análisis de la respuesta de anticuerpos en las personas infectadas y vemos al mes, a los 6 meses y a los 12 meses el análisis y vemos cómo al inicio tenían títulos alrededor de 30,000 y bajan a los 6 meses a la mitad aproximadamente y luego se mantienen al año. Bajan un poco, pero ya no tan repentinamente. Los títulos contra la proteína N, de anticuerpos contra la proteína N, se mantienen más o menos 6 meses, alrededor de 6 meses, y luego van decayendo alrededor de los 12 meses. Y esto tiene un impacto en la respuesta neutralizante. Esto es anticuerpos de unión, anticuerpos medidos por ELISA. Pero la capacidad efectora de estos anticuerpos es medida a través de ensayos de neutralización, donde se evita que el virus pueda penetrar a las células. Y aquí vemos cómo al mes hay una buena capacidad de neutralización que disminuye a los 6 meses y se mantiene al año aproximadamente. Entonces, vemos que al menos de la rama de anticuerpos, la capacidad neutralizante puede ir disminuyendo en los pacientes infectados. Pero ¿qué pasa si alrededor entre los 6 meses y los 12 meses estos pacientes que se recuperaron de la infección se vacunan? Entonces vemos un incremento alrededor de 30 veces de los títulos de anticuerpos contra la región de unión al receptor de la proteína S. No hay incremento en la respuesta anti-N porque la vacuna no lleva N, lleva la proteína S. Y lo que vemos en la neutralización es que se incrementa notablemente alrededor de 30 veces la capacidad de neutralizar al virus. ¿Y qué relevancia tiene esto con las variantes? Pues vemos que la respuesta contra el virus original, el de Wuhan, pues como vimos, se va manteniendo más o menos con el tiempo, a pesar de la disminución en los títulos, pero cuando las personas se vacunan, se incrementan y pueden neutralizar mucho mejor a esta variante. Pero fíjense aquí también contra las otras variantes. Mientras estas personas sin vacunarse, muchas de ellas ya no pueden neutralizar a estas variantes, una vez vacunados, todos son capaces de neutralizar las variantes. Y esto es muy importante también para Omicron. Entonces, aquí vemos, estos son casos no de personas infectadas. Esto es lo que sucede con los vacunados. Entonces, si vacunamos a las personas, por ejemplo, con Pfizer-BioNTech, en este estudio hicieron este análisis, tomando muestra al momento de la segunda inmunización
14 días después de la segunda inmunización y 6 meses después. Entonces vemos que, bueno, al tiempo cero, al inicial no habían anticuerpos. Estos anticuerpos antes de la segunda inmunización, al tiempo que se va a dar la segunda dosis, ya se elevan a los 14 días, tienen su pico máximo y disminuyen aproximadamente un 50% a los 6 meses. Y aquí está esto analizado por edades. Estos son las edades en el tiempo 1, que es al momento de la segunda inmunización, y vemos cómo los jóvenes responden mejor que las personas, los adultos y adultos mayores. En el pico de la respuesta, aquí en el tiempo 2, los 14 días después de la reinmunización, vemos que los títulos se elevan enormemente. Ya vemos que son títulos no de 100, sino de 3000. Y igual, el patrón es similar. Los jóvenes responden mejor que los adultos. Y después de 6 meses vemos que decae una tercera parte y con la misma tendencia. Entonces, esto más la disminución de la efectividad de las vacunas, pues ha llevado a proponer el uso de terceras dosis o de dosis adicionales y que se están pues ya aplicando. Pero esta no es toda la historia completa. Como vemos, solo es la parte de anticuerpos. Y como lo platicamos, también las células T son importantes. En este artículo estudian la respuesta del linfocito CD4 y del linfocito CD8 de la misma forma, a la inmunización, respuesta primaria, secundaria y a los 6 meses. Y vemos que los CD8 se mantienen constantes, mientras que los CD4 tienen un pico en la respuesta secundaria y luego van decayendo con respecto al tiempo sin decaer completamente. Entonces tenemos esas células de memoria que, a pesar de que los títulos de anticuerpos estén cayendo, están ahí presentes y por tanto también pueden contribuir a que la respuesta sea protectora se extienda. No sabemos cuánto tiempo y por los datos experimentales y los datos de observación de la eficacia y efectividad de vacunas, pues se ha visto que alrededor de estos tiempos disminuye un poco la efectividad y por tanto se ha visto la necesidad de tener dosis adicionales. Entonces, recientemente se detectó una nueva variante Omicron y se reportó en Sudáfrica. Estos, pues tiene que ver con la capacidad que hay en el mundo de poder vigilar que existan estas cepas, que se pueda secuenciar, que podamos identificarlas apropiadamente. Entonces, no necesariamente quiere decir que ahí surgió, ahí se detectó por primera vez. Y bueno, se ha estado detectando en todos los países, incluyendo en México. Este es el genoma del SARS-CoV-2. Aquí están los diferentes genes que codifican para las proteínas que mostramos al inicio de la plática. Y aquí tenemos el análisis que hemos realizado en el laboratorio, basado en la literatura y en los reportes de GSAID sobre las mutaciones de las diferentes variantes. Entonces aquí tenemos la alfa, que tiene 9 mutaciones en la proteína S, y otras mutaciones en otras proteínas que son menos, por ejemplo, en ORF1 hay 3 mutaciones, una de lesión, en la proteína N 2 mutaciones, la beta tiene 8 mutaciones en la proteína, en el gen que codifica para la proteína S, la gamma tiene 10 mutaciones en esta región, la delta tiene 10 mutaciones, una de lesión, no hay mutaciones en esta parte, y tiene en el ORF8 tiene 8 mutaciones, uno en la proteína M. Y Omicron, vean, tiene muchos más cambios, sobre todo en el gen que codifica para la proteína S, que como hemos visto es uno de los blancos muy importantes para la respuesta inmune y es la base para las vacunas. Se han reportado más de
47 mutaciones, 6 de lesiones, una inserción en esta zona, pero vemos que otros genes también están con cambios. Entonces, aquí está una figura de la proteína S, que como ven tiene una forma como de tulipán, y aquí tenemos representados los cambios en alfa, beta, gamma, delta y omicron. Ya en la estructura de esta espícula pudimos mapear, identificarlos. Estos adicionalmente, es decir, las regiones de esta proteína S, de esta espícula, que son reconocidas por linfocitos CD4, aquí en verde, en azul, los que son reconocidos por linfocitos CD8, y en morado, los epítopos que son reconocidos por los anticuerpos. Entonces, en rojo tenemos los cambios. Aquí es donde hemos identificado nosotros, estos son los cambios en alfa. Y como ven, son pocos los cambios que impactan directamente en las zonas que reconoce el sistema inmune. Se mantienen muchas y por tanto nosotros predijimos que pudiera bajar un poco la respuesta, parte de la respuesta inmune, y la protección no se vería tan afectada porque muchas de las regiones aquí siguen sin ser modificadas. Este es el caso de beta, es similar, algunas regiones, sobre todo esta parte que es donde se se une al receptor en las células para poder infectar. Aquí vemos algún cambio que pudiera afectar la neutralización de los anticuerpos o algunos cambios para afectar la respuesta de linfocitos CD8 positivos. Aquí tenemos la gamma, vemos que hay un poquito más. Sin embargo, todavía, por ejemplo, aquí hay epítopos importantes para anticuerpos neutralizantes, que son muy eficientes, y no se modificó. En delta, igual, vemos algunos cambios. Esta es la variante que ha predominado y que fue causante de la última oleada de la pandemia. Y vemos esto, y hemos visto que las vacunas pues sí han sido efectivas contra también estas variantes. Y aquí está Omicron. Como vemos, los cambios son más amplios. Aquí lo tenemos de frente. En las otras no habíamos detectado cambios en la parte trasera. Aquí tenemos la vista posterior y vemos también los cambios. Entonces, sí hay muchísimos cambios más, lo que apunta a que la respuesta neutralizante puede disminuir de manera importante. Sin embargo, muchos otros se conservan y, por tanto, las vacunas podrían mantener su capacidad protectora contra esta variante también, a pesar de estos cambios. ¿Sí? Pero esto pudiera tener algún efecto en la capacidad infectiva, en que quizás pueda burlar y poder reinfectar a las personas, pero si ya hay inmunidad, es probable que todavía tengamos capacidad de proteger, y esto habrá que esperar los datos, habrá que ver de manera con mucho detalle lo que está sucediendo en Sudáfrica. Aquí tenemos esta información que fue publicada en Twitter, no es información en un journal. Esto es de un grupo, son grupos en el extranjero, en donde analizaron la capacidad neutralizante de sueros de personas vacunadas, por ejemplo, 2 veces con la vacuna de Pfizer, contra la variante Delta o contra la variante Omicron en rojo. Entonces tenemos contra Delta en gris y contra Omicron en rojo, y vemos que con 2 dosis de la vacuna de Pfizer no ven ellos neutralización. 2 dosis de Pfizer y una dosis adicional de mitad de dosis, se ve un incremento en la capacidad. ¿Sí? Entonces, ya hay personas que han estado recibiendo estos refuerzos. Perdón, es a 30 días después. Luego tenemos 2 veces la de Pfizer y a los 3 meses un refuerzo, y vemos que también empieza a recuperarse la actividad, la capacidad neutralizante. O personas que recibieron la vacuna de Pfizer, sus 2 dosis, y luego se infectaron
con alguna otra cepa y su suero sí neutraliza, empieza a neutralizar Omicron. Tenemos con Moderna, 2 dosis de Moderna igual, no neutraliza Omicron, 2 dosis de Moderna y una tercera dosis de Pfizer, vemos que ya hay títulos neutralizantes. Una dosis de la vacuna de Oxford con un refuerzo de Pfizer a los 6 meses, no se ve el efecto, la capacidad neutralizante. Sin embargo, si se tiene el esquema de una dosis de la vacuna de Oxford con 2 dosis de la vacuna de Pfizer, entonces empieza a observar ya la respuesta. Entonces eso apunta a que, como ya lo habíamos visto, el tener una dosis adicional o una infección promueve el desarrollo de los anticuerpos y inclusive pueden ayudar y pueden detectar y neutralizar Omicron. Anticuerpos monoclonales que se han desarrollado para como herramientas terapéuticas contra SARS-CoV-2, pues tienen una capacidad neutralizante muy buena. Contra Omicron, estos anticuerpos no reaccionan. Esto habrá que verlo ya en una revista ya revisado por pares, que esta información es confiable, pero está circulando y la quise discutir aquí con ustedes las posibles implicaciones de esto. Aquí tenemos otro trabajo también publicado en Twitter, no es un trabajo en una revista con evaluación por pares, de un grupo austriaco, en donde ellos evalúan la capacidad de neutralización de sueros provenientes de personas vacunados con Spikevax, con la de Oxford, con 2 dosis, o Oxford con la segunda dosis de Pfizer, o 2 dosis de Pfizer, o sueros de personas convalecientes infectados con estas variantes. Entonces, en todos los casos vemos que no hay neutralización contra Omicron, a excepción de los que recibieron una vacunación heteróloga, es decir, de la de Oxford y la segunda dosis con la de Pfizer-BioNTech. Entonces, en el caso de infección, las infecciones con otras variantes no generan anticuerpos neutralizantes contra la variante Omicron, mientras que los que han tenido infección más vacunación, pues sí ven que pueden neutralizar Omicron. Entonces, esto correlaciona con los datos que presenté previamente. Concuerda que es un juego entre tener los epitopos adecuados, pero también la cantidad de anticuerpos suficiente para que esas regiones que no han sido afectadas, ¿sí? Los anticuerpos puedan reconocerlas y generar la neutralización, a pesar de que hayan cambiado algunos de los epítopos y que esas regiones no sean reconocidas por los anticuerpos. Los otros todavía pueden tener acción si tienen el número necesario, la cantidad necesaria de anticuerpos. Bueno, entonces, pero el mundo, en este caso de SARS-CoV-2 y de Omicron, pues no se circunscribe únicamente a la proteína S. Recordemos que hay otras proteínas en el virus que también pueden estar contribuyendo al desarrollo de inmunidad y que no las hemos estudiado prácticamente. No he encontrado reportes, todos los estudios se centran primordialmente en la respuesta contra la proteína S, pero el virus tiene más componentes que son inmunogénicos, que pudieran estar participando, y no todos ellos tienen esa densidad y ese cambio como los que ha sufrido la proteína S. Por tanto, las infecciones previas pudieran estar generando una respuesta inmune protectora, porque hay respuesta de linfocitos T, CD4, CD8 también contra estas proteínas, y a pesar de los cambios pudiéramos tener la respuesta inmune generada por infección y la vacunación
nos pudiera estar protegiendo contra esta variante. Habrá que ver los resultados de los análisis, habrá que ver lo que está sucediendo en los países donde ya está esta variante extendiéndose y ver si la inmunidad que se generó por vacunación, pues puede generar protección contra la hospitalización o la muerte. ¿Sí? A lo mejor no tanto contra la infección, pero probablemente contra la hospitalización y muerte. Esperemos que sí sea el caso y tendremos que estar muy atentos a los resultados en estos países. En investigación dentro del instituto, ¿qué podemos hacer? Tenemos montada la secuenciación contra las variantes. Podemos hacer la secuenciación y detectar Omicron. Podemos estudiar los mecanismos de susceptibilidad para identificar la predisposición innata a la infección por este virus, la seroprevalencia, medir los anticuerpos de unión y neutralizantes. Montamos estas pruebas y ya se encuentran también en conjunto con el Laboratorio Central de Epidemiología disponibles en el instituto. La duración de los anticuerpos en vacunados con las diferentes vacunas en diferentes cohortes, como embarazadas, niños, adultos, con diferentes patologías, trasplantados. Eso lo estamos realizando. El estudio de la respuesta inmune de memoria de células B y de T, ya vimos que aunque los anticuerpos bajen, la respuesta de memoria se puede mantener por más tiempo y es muy importante estudiarla para determinar qué tiempos serán los óptimos para tener refuerzos en vacunas, posibles refuerzos, si va a ser esto anual o cada cuándo será conveniente hacer estas intervenciones, y esto tendrá que venir también apoyado con estudios sobre la memoria de la respuesta inmune. Y hemos estado apoyando el desarrollo de la vacuna Patria, tanto con investigación biomédica y estudios clínicos, y podemos apoyar el desarrollo también de otras vacunas COVID, y lo estamos haciendo. Entonces, estas son las estrategias que el instituto, a través de investigación, estamos haciendo, y podemos también seguir contribuyendo para enfrentar una ola nueva, e inclusive con Omicron. Y no me resta más que agradecer nuevamente haber sido invitado a presentar estos datos y mostrar todo el trabajo, parte del trabajo que se está realizando por parte de investigación, que el interés es que estos conocimientos ayuden a mejorar la atención en la salud de los pacientes y del pueblo de México y los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchísimas gracias.